Revuelo político en Colombia. Mucha gente estaba pendiente, esperando que esa decisión se tomara como estipula la ley, y yo lo recibí como cualquier fallo, con respeto y con independencia de lo que haga la justicia. Pese a que el gobierno nacional rechazó la versión del procurador frente a la decisión judicial que lo deja por fuera del cargo, la reacción de Alejandro Ordóñez desató una fuerte polémica nacional. Múltiples veces el gobierno y las FARC presionaron públicamente mi salida. Estaban ansiosos de liberarse del procurador. Un procurador de bolsillo le hubiera dicho sí a todo, con la excusa de la paz. Pero la paz no lo justifica todo. El nuevo choque entre el presidente Juan Manuel Santos y el hoy ex jefe del Ministerio Público atiza la campaña del denominado plebiscito para la paz a 24 días de su realización. Y es muy desafortunado porque coincide con un momento político muy difícil, donde hay mucha confrontación, mucha polarización, y aquí hay que ser muy responsables con el futuro de nuestro país y la democracia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el impacto político que provoca en Colombia el fallo del Consejo de Estado que anuló la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, y Alfonso Prada, director del SENA Colombia, y quien pidió licencia para promover el voto por el sí, analizan las implicaciones y los posibles efectos de la decisión judicial en la coyuntural etapa que enfrentan los colombianos para decidir si votan a favor o en contra del modelo de paz pactado entre el gobierno y las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la tormenta política que desató en Colombia el fallo del Consejo de Estado que anuló la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. Decisión que significa su inminente salida del cargo que desempeñó durante 7 años y medio. La noticia: los candidatos a reemplazar a Ordóñez. El ex vicefiscal Jorge Perdomo fue ternado este jueves por la Corte Suprema de Justicia. El miércoles el Consejo de Estado hizo lo propio con el exministro del Interior Fernando Carrillo. Falta por conocerse el ternado del presidente Juan Manuel Santos. El punto clave de esta noticia: el fin de la era Ordóñez en la Procuraduría coincide con un álgido y crucial momento. En 24 días los colombianos acudirán a las urnas a votar el denominado plebiscito para la paz. Precisamente sobre las condiciones de esa consulta y el modelo de paz pactado en La Habana, el procurador Alejandro Ordóñez siempre fue un férreo crítico desde su cargo. Esa postura genera una gran expectativa en el ámbito político, sobre todo en el inmediato papel protagónico que podría jugar de cara a la refrendación del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las FARC. Si en algo se ha caracterizado este reconocido y polémico jurista durante su gestión en la Procuraduría, fue por ser uno de los funcionarios más activos en la vida política nacional. Pues al procurador no le van a poner bozal. Sus posiciones en diferentes temas como el proceso de paz, el matrimonio igualitario, la adopción entre parejas del mismo sexo, la fumigación con glifosato y otros innumerables asuntos despertaron amores y odios en Colombia. Señor presidente, le reitero, serénese. De ahí a que la anulación de su reelección por parte del Consejo de Estado, luego de un complejo proceso judicial, genere una tormenta política que, según expertos, tendrá fuertes efectos en uno de los momentos más coyunturales para la sociedad colombiana. No les quepa la menor duda. Vamos a seguir en la tarea. Tras conocer la decisión que anulaba su reelección, Alejandro Ordóñez no lo pensó 2 veces para argumentar las razones que, según él, produjeron su salida. Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana, la expulsión del procurador. Para el hoy ex jefe del Ministerio Público, sus reparos frente a algunos aspectos del proceso de paz entre el gobierno y las FARC fueron motivo principal para que el Consejo de Estado tomara la decisión de apartarlo del cargo. Estaban ansiosos
de liberarse del procurador. Comprendo el odio de Timochenko y el resentimiento de Juan Manuel Santos. He sido, como lo ordenó la Constitución, muy riguroso en el cumplimiento de mis funciones. Sin embargo, el Consejo de Estado explicó que el principal argumento para anular su reelección fue irregularidades al momento de esta, como que 3 de los magistrados que lo postularon tenían familiares trabajando en el Ministerio Público. Yo creo que no hubo presiones, por lo menos en mi caso y en el de mis compañeros, y estoy seguro que la decisión se tomó ajustada a los cánones que debe tener un buen juez. La decisión del Consejo de Estado tras más de 3 años de proceso judicial se da 2 semanas después de que el presidente Juan Manuel Santos criticara la demora en el proceso de Ordóñez. Es un muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición. Otro hecho que atiza la polémica fue la reacción de alias Iván Márquez, el mismo a quien Ordóñez acusaba de ejercer presión desde Cuba para que él saliera de la Procuraduría. No basta depurar una institución arbitraria, corrupta, clientelista y prepotente. Si tenemos Defensoría del Pueblo, ¿para qué Procuraduría? Fuera de Colombia, ¿en qué otro país existe la Procuraduría? Deberíamos cerrar definitivamente esa vena rota. En una entrevista radial con la emisora La Cariñosa de RCN, el mandatario colombiano descartó que hayan existido presiones desde La Habana para que se tomara una decisión de fondo respecto al jefe del Ministerio Público. Pues demoró 3 años y medio y eso realmente no ha debido demorarse tanto. La justicia misma debe operar con más agilidad, pero hay unos que dicen que la justicia cojea, pero llega. Y llegó. Muy bien, comenzamos. Invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa de la noche. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión que ha tomado el Consejo de Estado y de las consecuencias y ese debate que ha generado en Colombia, la salida del Procurador General de Colombia de su cargo? Los invitamos a que opinen a través de Twitter, en las cuentas de nuestro equipo periodístico, están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Desde 2 ángulos opuestos vamos a estar analizando los alcances de esta decisión y el impacto político que tiene en este momento, a pocas semanas de que los colombianos voten a favor o en contra del acuerdo de ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Que salgan a votar ese plebiscito. Rafael Nieto Loaiza, consultor, abogado, columnista y el viceministro de Justicia. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches, y también saluda al señor Alfonso Prada, coordinador de la campaña por el sí al plebiscito en Bogotá, también es director del SENA en Colombia. Ha pedido una licencia precisamente para ausentarse de su cargo para promover el voto por el sí. Doctor Prada, bienvenido a la noche. Un placer, Jefferson. Muchas gracias por la invitación, y a Rafael Nieto, a quien aprecio mucho, también un saludo. 2 ángulos opuestos para analizar esta noticia. Comienzo con Rafael Nieto Loaiza. ¿Qué opinión tiene usted de esta decisión que prácticamente saca del cargo al Procurador General de la Nación? 3 puntos para empezar, Jefferson. El primero, no deja de resultar muy desafortunado que el presidente Santos hubiera hecho unas declaraciones hace muy pocos días pidiendo una resolución pronta del caso que estudiaba el Consejo de Estado sobre la reelección del procurador, y además del estudio que estaba haciendo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre Jorge Pretel, magistrado de la Corte Constitucional. A estas alturas, los 2 están fuera de su cargo. Ese es mi primer comentario. El segundo es que el momento, en lo que denominan los norteamericanos el timing en que se ha tomado la decisión, es muy desafortunado, porque evidentemente coincide con el plebiscito. El procurador venía siendo un tábano, una persona insistente e incómoda para el presidente y para el gobierno, que había sido muy crítico de ciertas decisiones tomadas por el gobierno en el marco del proceso de paz para La Habana, y precisamente en estos momentos es apartado de su cargo. Y por último, uno se queda con la duda de por qué en este caso la justicia opera contra el procurador, cuando ha habido múltiples casos similares en los cuales parientes de los magistrados han estado en los organismos, en los cuales después esas cortes
eligen a la cabeza de esas entidades, de esos organismos. De manera que uno pensaría que hay por lo menos en este caso un doble estándar. Señor Alfonso Prada, ¿cuál es su opinión? No, yo también lamento profundamente que estemos viviendo en estos momentos en que el país está a puertas de tomar una gran decisión histórica, que se viva esto. Lo ideal es que los funcionarios elijan dentro de condiciones de legalidad, que puedan terminar bien el ejercicio de sus cargos y que no haya este tipo de cosas. Esto desafortunadamente obedece a un proceso judicial que además se tramita, para que lo sepan los colombianos, en la instancia más calificada y de más alto nivel de la jurisdicción contencioso administrativa. Está integrada por magistrados, los mejores juristas en materia de derecho administrativo, de derecho disciplinario, que conocen muy bien lo que hacen, son quienes hacen la justicia de este tipo de casos en Colombia desde hace muchos años. Por esa razón, yo coincido incluso con el procurador Ordóñez, que ayer en su declaración decía: estos fallos deben respetarse, se deben respetar las instancias judiciales, y es parte esencial del Estado de Derecho y de las reglas de juego de un Estado de Derecho aceptar las decisiones de la justicia. Llegar a plantear siquiera que esto es una orden de La Habana es subestimar demasiado a las altas cortes en Colombia. Pensar que desde La Habana un guerrillero puede ordenar la destitución de un magistrado o de un magistrado, bueno, de un procurador, es absurdo. Realmente no me cabe en la cabeza que eso alguien razonablemente pueda llegar a pensarlo. No, aquí hubo un proceso judicial, duró más de 3 años, ha debido fallarse hace mucho tiempo, como lo pidió el propio presidente Santos. La incertidumbre en el caso de los cargos públicos genera incertidumbre en las investigaciones, en las estructuras administrativas, y yo coincido, desafortunado que haya sido en estas condiciones, pero son las condiciones de las reglas de juego de la justicia colombiana. Doctor Prada, usted mismo lo ha dicho, el Consejo de Estado ha tomado una decisión precisamente semanas después de que el mismo presidente Juan Manuel Santos llamara la atención sobre la gran cantidad de tiempo, más de 3 años que había durado este proceso, y esta alta instancia judicial no había tomado ninguna decisión. ¿Qué le puede responder usted, doctor Prada, a quienes quizás hoy se preguntan por qué entonces la justicia opera así? Durante más de 3 años el proceso no avanzó y sencillamente cuando el presidente llamó la atención es cuando el Consejo de Estado termina fallando. No, yo creo que el presidente es un llamado para evitar la inestabilidad precisamente. Estos procesos, y este particularmente, se venía anunciando hace meses que se iba a fallar, y eso genera inestabilidad en la institución, inestabilidad en el mensaje ante los colombianos. Es mejor tener las instituciones sólidas, las decisiones tomadas a tiempo. Este es el tipo de procesos que no deberían demorar más de 1 año, y llegamos a casi 4 años y todavía no había una decisión. Yo creo que esas son de las cosas que en la justicia no gustan a los colombianos, no gustan y además no garantizan claramente la estabilidad de las instituciones. De tal manera que, como dijo el presidente, pues más vale tarde que nunca, que llegue la justicia y se aplique, pero lo ideal es que se aplique dentro de los términos correctos. Doctor Nieto, ¿usted qué opina? ¿Esto fue una coincidencia o sencillamente la decisión del Consejo de Estado cree usted que respondió a ese llamado de atención que hace precisamente pocas semanas hizo el presidente Juan Manuel Santos, y usted lo planteaba incluso en su primera respuesta? No lo sé, yo no sé si es una coincidencia o no, Jefferson, no me atrevo a opinar sobre el tema, yo presumo la buena fe de los magistrados, pero lo que sí es cierto es que si es una coincidencia, es una muy mala coincidencia, y me reafirmo además en el hecho de que me parece un pésimo antecedente que el presidente de la República haga reclamos a las decisiones judiciales en la línea de que se tienen que tomar más pronto o más tarde. No le corresponde al Ejecutivo, no le corresponde al presidente de la República. Eventualmente se puede sentir como una presión indebida a las decisiones que tenían que tomar en su momento la Comisión de Acusaciones de la Cámara con el magistrado Pretel y en este caso los magistrados del Consejo de Estado en relación con el procurador. Y vale la pena de golpe advertirle a los colombianos que aquí no hay una responsabilidad del procurador, no se dice que el procurador haya incurrido en una conducta inadecuada, lo que se dice es que la elección es nula porque aparentemente hay 2 razones. Una, que había unos parientes de unos funcionarios magistrados de la Corte Suprema de Justicia que trabajaban en la Procuraduría, y otra, que aparentemente, dicen los magistrados, no hubiese norma en la Constitución que permitiera la reelección del procurador. Sobre el segundo de los argumentos, uno tiene que decir con claridad que primero
La misma situación se presentó con procuradores anteriores y nadie dijo nada. Es decir, había habido reelección de otros procuradores y nadie había dicho nada. Y de nuevo yo me pregunto, ¿por qué el doble estándar? Y en relación con el tema de que hubiese funcionarios de la Procuraduría, parientes de magistrados, habría que preguntarse cuántos magistrados tendrían que declararse inhabilitados e impedidos para decidir porque tienen parientes en la Contraloría, en la Fiscalía o en la Procuraduría. Puedo asegurar que son muchísimos y el único caso en el cual se toma una decisión en este sentido es ahora acá. Doctor Nieto, pero este entonces no puede llegar a ser un precedente para acabar con esa práctica corrupta de yo te elijo, tú me eliges. De alguna manera, en el momento en el que el Consejo de Estado asegura que parientes cercanos de los magistrados que postularon al procurador Alejandro Ordóñez tenían familiares trabajando en la Procuraduría, ¿eso no podría ser una falta de alguna manera para viciar esa elección del procurador y de alguna manera explica las razones jurídicas de esta decisión? El yo me elijo, tú me eliges, en realidad es cuando los magistrados salen después de sus cargos y buscan la elección en organismos de control o en la Fiscalía por parte de los tribunales de los cuales hacían parte. Extenderlo a los parientes es eventualmente posible, pero si eso es lo que hacemos, vuelvo a insistir, habría que preguntarse cuántas veces antes, y yo puedo asegurar que son múltiples, había ocurrido situaciones similares, es decir, donde se elige en la cabeza de organismos de control o en la Fiscalía a funcionarios que por alguna razón tenían dentro de esos organismos parientes de los magistrados que los eligen. A mí me parece bien al final, está bien que no haya magistrados que tengan parientes en estos organismos, pero por ahora lo que sabemos es que se está usando un estándar que no se usaba antes y eso, insisto, es a mí lo que no me acaba de gustar. Me parece que la regla debe ser una regla general y que no se pueden usar cambios particulares en las jurisprudencias para casos particulares, sino que tiene que haber una regla general para todos los casos.